Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar del Evangelio. Muchos hoy en día dicen que el Evangelio es los 4 libros que escribieron los apóstoles. Pero vamos a ver qué es el Evangelio. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, quiere decir del gobierno de Dios. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio del reino de Dios y dice, debemos de creer en el Evangelio. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Nuestro Señor Jesucristo caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando, anunciando el Evangelio del gobierno de Dios, juntamente con sus 12 discípulos. ¿Qué es el Evangelio que anunciaba nuestro Señor Jesucristo? Debemos de hacernos una pregunta. Libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. En el cielo, la palabra del Señor es para siempre. Los ángeles lo cumplen, lo ejecutan. Dice, esta palabra ha sido anunciada por el Evangelio. Que la palabra de Dios ha sido anunciada por el Evangelio. Quiere decir que la palabra de Dios es el Evangelio. ¿Y cuál es esa palabra de Dios que ha sido anunciado? Libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es el Evangelio, porque la palabra es el Evangelio. Y la palabra llega a ser el mandamiento antiguo, quiere decir los 10 mandamientos. Entonces Jesús anunciaba los 10 mandamientos del gobierno de Dios. Decía, creed en el Evangelio, el tiempo es cumplido. Y sus 12 discípulos igual. Entonces, desde ahí, hace 2000 años atrás, Jesús hablaba y sus discípulos fueron perseguidos y matados. Desde ahí hemos quedado sin enseñador, sin ley, sin mandamiento, sin evangelio, porque todos los religiosos que hablaron hasta estos tiempos hablaron otras cosas, no hablaron la verdadera enseñanza, que es la palabra de Dios, no nos enseñaron. Entonces, en estos últimos tiempos, nuevamente aparece el Evangelio, que es los 10 mandamientos, y esto lo trae un ángel. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar por medio del cielo,
que tenía el Evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Aquí nos aclara, aquí ha visto Juan teólogo una visión que en estos tiempos un ángel tenía que traer el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicar a todos los que viven en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente aparece el Evangelio, y este Evangelio, que es eterno, tiene que ser predicado a todas las gentes. Y dice, libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos dice, vayan, prediquen el Evangelio, prediquen los 10 mandamientos a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, que es los 10 mandamientos, el que creyere en los 10 mandamientos y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tiene que predicar el Evangelio del reino de Dios a todas las gentes. Libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 10. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. A todas las gentes conviene que los 10 mandamientos sea predicado antes. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Aquí dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Gentiles quiere decir que el que no era pueblo de Dios, por testimonio a todos ellos. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir, el mandamiento tiene que ser predicado a toda la gente. Y entonces vendrá el fin. El Evangelio es potencia de Dios. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El Evangelio es potencia de Dios, y no nos debemos de avergonzar de predicar el Evangelio. Quiere decir, no nos debemos de avergonzar de hablar de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, para salvarnos a los que creemos en el Evangelio, que son los 10 mandamientos. Libro Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Que anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque es impuesta necesidad, es una necesidad de anunciar el Evangelio. Pero dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi merced? Que predique el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. ¿Cuál pues es mi merced?
que predique el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, quiere decir gratuitamente, sin cobrar nada, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. El Evangelio se debe anunciar gratis, sin cobrar nada. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Qué pasa si hablamos otro Evangelio? Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Estoy maravillado. Tan pronto se han pasado de la gracia de Cristo a otro evangelio. Se pasaron a otro evangelio. Versículo 7. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí nos dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan, quieren turbarnos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No nos debemos dejar pasar a otro evangelio, pero en este evangelio Cristo nos enseñó, de este evangelio nos hemos pasado otra cosa, a otro evangelio. Hablaron los que hablan de Dios, los religiosos, no, hablan otro evangelio. Tan pronto te habías traspasado a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos, otra vez, si alguno anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si anunciamos otro evangelio del que sabemos que es el evangelio de los 10 mandamientos, hablamos fuera de eso, somos, dice, anatemas. Anatema quiere decir maldito. Versículo 8. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros o un ángel del cielo anunciare, predicare otro evangelio, quiere decir otro mandamiento, de otra forma, del que hemos sido predicados o del que conocemos los 10 mandamientos, anuncia otra forma, entonces sea anatema, sea maldito. No caigamos en estas desobediencias de hablar otra cosa y no el evangelio de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea